A Juan Cheput. Señor Cheput, congresista, ex ministro de Estado, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Nuevamente es un gusto conversar contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero empezar primero con la intervención que tuvo la presidenta Dina Boluarte ante la OEA, en donde trató de dejar o dar explicaciones de cuál es la situación interna del Perú. Sin embargo, también se ha visto una retahíla de ataques por parte de los miembros de la CELAC, ¿no?, que cuestionan cómo el gobierno de Boluarte, el gobierno peruano, ha venido pues enfrentando cada una de las protestas. ¿Cómo analizar estos dos escenarios, señor Cheput? Bueno, yo creo que era fundamental que la presidenta de la República se presente ante la OEA para dar la versión oficial de lo que significa el gobierno constitucional de la señora Boluarte. Hemos visto, como tú bien has señalado, una andanada de críticas provenientes no solo de la CELAC, sino de aquellos gobiernos vinculados al Foro de Sao Paulo, encabezados por el señor Lula, Nicolás Maduro, el día de ayer Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro permanentemente y el expresidente Evo Morales, cómo han estado atacando permanentemente la constitucionalidad y legitimidad del gobierno peruano. Si bien es cierto, la Cancillería ha sido enfática en rechazar esos ataques en diversos foros, creo que ha sido insuficiente. Yo conversaba con mi querido amigo Víctor Andrés García Belaúnde y recordaba cómo en el año 2000, cuando sucedieron los sucesos vinculados a la caída de Alberto Fujimori, se crearon sendas delegaciones peruanas para que vayan a explicar al extranjero qué era lo que estaba aconteciendo en el país. No se necesita enviar a 30, 40 ni 50 personas. Bastaría con una de la delegación con 4 o 5 políticos notables, con experiencia diplomática de ser el caso, o que tengan trayectoria y que vayan a explicar a los diversos congresos la posición peruana. Pero ese tipo de iniciativa lamentablemente no la tiene Dina Boluarte. Sin embargo, considero que su presentación ante la OEA sí me parece pertinente por la forma como se han desenvuelto sus pares latinoamericanos en los últimos días. Sin embargo, en el discurso que hemos escuchado por parte de Boric de Chile, de Petro de Colombia, el presidente de Honduras, en fin, hay un discurso que parece que están totalmente equivocados en el sentido de que acá se ha dado el golpe de Estado contra Castillo y no que este señor había pues querido quebrantar el orden democrático. Parece que el mensaje desde el gobierno de Dina Boluarte al mundo todavía es muy débil en ese lado. Por eso te señalaba, Carlos, lamentablemente el predominio de la izquierda en la formación de opinión es sin duda mucho más poderoso de lo que puede tener la presidenta peruana, simplemente haciendo un análisis cuantitativo. ¿Qué puede hacer una voz como la de Dina Boluarte, que dicho sea de paso es inexperta en política, o un peso mediano de la política como Alberto Otárola, un peso junior diría yo, como Alberto Otárola, que tampoco tiene voz en el contexto latinoamericano, contra lo que pueda decir Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Boric en Chile, Petro en Colombia, ¿no?, Arce o el mismo Evo Morales en Bolivia, ¿no?, Nicolás Maduro en Venezuela, Ortega en el caso nicaragüense, o Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que todos los días le dedica sus mañaneras, que son las conferencias de prensa que da a las 7:30 de la mañana, le dedica un tópico al Perú. Entonces, ante eso se tiene que reaccionar de una manera creativa, y hay antecedentes. Y en ese sentido, las delegaciones que se formaron durante el gobierno de Paniagua, y que también hay un antecedente en Alberto Fujimori a raíz de la guerra con el Ecuador, son elementos importantes para formar opinión. Como te digo, ya se ha hecho antes, lamentablemente el gobierno actual no toma la iniciativa. No hay capacidad, sí. Que no hay capacidad que debería ser plausible de hacerlo, ya que tenemos un Congreso absolutamente inútil. Ahora, hablando... Cuando los senadores chilenos la emprendían contra el gobierno de Kuczynski, a raíz de los problemas que tuvo con la famosa muralla china con un socio chileno, el que habla polemizaba públicamente con los senadores chilenos, casi todos los días a través de los medios de comunicación, no permitía de que ellos se lanzaran al cuello de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, vemos ahora cómo nuestros congresistas están más preocupados de su Instagram, de su TikTok, ¿no?, de hacer espectáculos para sus TikTok, en lugar de responderle directamente
a las arbitrariedades que vienen diciendo estos gobernantes. Sí, efectivamente, y si hablamos del Congreso, ahora esta facción de izquierda, estas bancadas de izquierda, han presentado una moción de vacancia por incapacidad moral. Tenemos ahí el documento, Walter, esta moción de vacancia contra incapacidad moral contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz justamente, pues, de todos estos actos de protesta y de violencia, como ellos califican, y esto se está corriendo. ¿Cómo interpretar esto y qué destino tendrá? Bueno, ojo, cuidado, que la derecha y la izquierda pueden ponerse de acuerdo, aunque todo puede darse, sinceramente, en este Parlamento, ¿eh? Claro, te doy la razón, cualquier cosa puede darse, pero yo creo de que existe un núcleo de personas que no están con este tipo de ridiculeces, de acciones extremas, que no tienen ningún futuro y que solamente significan echar más gasolina al fuego, que no van a permitir de que esto prospere. La primera, ellos ya pueden tener las firmas, pero ahora se requiere para ser aceptado 56 votos en el Congreso de la República. Podría también ser aceptado e ir al debate, pero en el debate yo creo que va a ser rechazado y no va a prosperar, donde se necesita ya mayoría simple. Entonces, al final constituye un espectáculo. Pero por otro lado, ha habido dos elementos adicionales. Una moción de interpelación contra el ministro Vicente Romero, que está haciendo una gran labor, y por otro lado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, contra Alberto Tarola y el mismo Vicente Romero. Es decir, estamos hablando de una mayor cantidad de herramientas, de instrumentos parlamentarios que están buscando socavar la moral de lo que significa el gobierno de Dina Boluarte. Yo quiero dejar en claro que para mí Dina Boluarte jamás dio la talla. Jamás, ¿no? Lo he dicho desde un primer instante. Pero constitucionalmente le corresponde ser presidente. Y creo yo que su renuncia sería peor que la enfermedad. Ella tiene que hacer lo posible para adelantar la fecha de las elecciones. Desde mi punto de vista, yo coincido con lo planteado el día de hoy por César Acuña, que tiene que ser este año. Puede ser en octubre, en noviembre, pero tiene que ser este año. Pero ella es la que tiene que conducir ese proceso. De ninguna manera renunciar y entregarle la posta a otra persona. Correcto. Entonces, ya la salida, porque los votos, 87 votos para la segunda aprobación de este adelanto de elecciones de abril 2024, esto parece que no se va a lograr y todo está apuntando a que sea este año 2023. Ahora, octubre, noviembre, pero la izquierda lo quiere en 4 meses. O sea, ahí tenemos... La única forma con que sea en 4 meses es a través de la renuncia de Dina Boluarte. Si la señora Dina Boluarte renuncia, tiene que asumir el presidente del Congreso, sea quien sea. Y según la Constitución, tiene que convocar dentro de los 4 meses siguientes. Pero eso generaría, ahí hay una trampita que mucha gente no se está dando cuenta. Eso permitiría que el actual Congreso se quede, que el actual Congreso permanezca hasta el 2026. Diversos constitucionalistas han señalado que la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones en 4 meses no significa elección del Parlamento, solamente cambio de presidente. Entonces, por eso vemos el entusiasmo, ¿no?, de algunos parlamentarios que se estarían haciendo de la vista gorda ante esta exigencia de renuncia. Sin embargo, lo que ha planteado la presidenta no es renunciar, sino de que se anticipe, que se recorte el periodo parlamentario, en este caso hasta el 28 de julio del 2024, para que en abril del próximo año hayan elecciones. ¿Dónde discrepo yo? Que para mí, de acá a abril, 14 meses, realmente el Perú no va a soportar 14 meses con esta incertidumbre, con este clima de violencia, con estas exigencias desmesuradas. Tiene que haber un cambio de gobierno a la brevedad. Por eso mi planteamiento, que viene desde hace un mes, es que el proceso electoral sea en octubre, la segunda vuelta en noviembre, y el 1 de enero ya tengamos un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. Efectivamente, ese también es el planteamiento de la Asamblea General, en este caso la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Sin embargo, también tiene que ser este año 2023 las elecciones generales, reitero, generales, ejecutivo y legislativo. Sin embargo, la posición de izquierda también es insertar dentro de este proceso
el tema de la Asamblea Constituyente y cómo analizar el tema. Así es, mira, tú señalaste hace un rato que va a ser muy difícil que se obtengan los 87 votos. Yo coincido contigo. Se tuvo 95 votos para la primera votación, pero eso no garantiza que en la segunda votación, que va a ser ahora en febrero, también se obtenga. Si se tienen más de 87 votos, ya el asunto está cerrado. Tenemos elecciones en abril del próximo año y el Congreso recorta su mandato al 28 de julio del 2026. Pero lo más seguro es que haya un sabotaje de estos congresistas, que no se llegue a los 87 votos y por lo tanto se tenga que ir a un referéndum. ¿Qué va a pasar en ese referéndum? Lo van a condicionar. ¿A qué? A que aparezca la pregunta, ¿quiere o no quiere Asamblea Constituyente? Con lo cual se va a generar un mayor problema. Por eso yo insisto, si estamos en esta situación dramática, si estamos en esta situación caótica, si el Perú está desde hace mucho tiempo en una posición de debacle, es responsabilidad de este Congreso. Lo vengo diciendo desde el 2 de agosto del año pasado, cuando empezaron sus funciones. Este Congreso es gran responsable de lo que está pasando, pues jamás hizo control político y han hecho que primen sus intereses por sobre los sagrados intereses de la patria. Efectivamente, y lo siguen haciendo, pese a la crisis, al dolor, a la sangre, a los muertos que existen. El Congreso está aprobando normas electorales que también puedan de alguna manera ayudarlos, ¿no? Ayudarlos un poquito para que se queden, ¿no? En el escenario político, pero en fin. Señor Juan Cheput, finalmente, sí. No, solamente para decirte algo, ¿no? En materia de reformas electorales tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos. Lo que uno plantea en una ley repercute en otras. Y acá el Congreso está actuando desordenadamente. Este Congreso no tiene calidad política como para poder hacer una reforma adecuada. Pero eso en este caso es responsabilidad de la señora presidenta, que ella es la que debería colocar la agenda en materia de reformas políticas. Ella es la que tiene que indicar, quiero que salgan 2, 3, 4 reformas puntuales y no permitir que este Congreso haga un abanico de cosas sin sentido que al final van a entorpecer aún más el proceso electoral. Bueno, esperemos a ver qué ocurre en los próximos días. Sinceramente, cada día es algo nuevo y cada día nos genera sorpresas y dolor, que es lo peor. Señor Juan Cheput, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado pues este análisis completo, sereno, pero claro, en torno pues a la coyuntura que vive nuestro país. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Como siempre, el placer es nuestro.